Muy buenas tardes a la mesa de honor que el día de hoy nos acompaña, el congresista Ángel Neira, quien lo recibimos con calurosos y fuertes aplausos. También se encuentra en la mesa de honor el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, el señor Augusto Ramos Dolmos. También se encuentra con nosotros en la mesa de honor el señor Mario Toledo, quien es presidente de CIPAC Internacional. El día de hoy nos reúne a estas instalaciones del Congreso de la República para llevar a cabo el segundo foro laboral, proyecto de ley de la FENATRAC, presentada en el Congreso para su aprobación. En lo que concierne la participación de utilidades de la industria de la construcción civil y también sobre los decretos supremos que afectan el derecho de la sindicalización. Entonces vamos a invitar al señor Mario Toledo Guzmán para que nos dé las palabras de bienvenida. Con todos los amigos asistentes a este evento, queremos darle el agradecimiento por este segundo foro laboral al congresista Ángel Neira, que nos abre las puertas una vez más para que las palabras de la ciudadanía, de sus organizaciones, sean escuchadas. Por eso, nuestro saludo a todos ustedes. Por ello, van mis saludos a este magno evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Mario Toledo. A continuación vienen las palabras, también por supuesto, como organizador de bienvenida del señor secretario general de la FENATRAC, Augusto Ramos Dolmos. Bueno, primero para saludarlo, congresista Ángel Neira, doctor López, Mario Toledo, de CIPAC, a todos nuestros invitados también, dirigentes populares, sindicales, a los compañeros trabajadores, trabajadoras. Estamos realizando este segundo foro laboral para socializar y crear conciencia, ¿no?, en el sector de los trabajadores y también en esta entidad que es el Congreso de la República, a la opinión pública, a los empresarios, para que se vaya viendo la necesidad de que en realidad construcción civil merece ganar las utilidades que genera cada obra. En ese sentido, en el camino del evento estaremos informando todo el trabajo que hemos realizado desde el 17 de febrero, el primer foro laboral, que fue sobre el tema de las utilidades y decretos supremos antilaborales, a la fecha de hoy. Hemos hecho varias gestiones, hemos conversado y vemos que el tema va avanzando y hay cosas muy positivas. En ese sentido, los saludo a todos los asistentes y llegaremos al final con conclusiones positivas, ¿no?, que es lo que queremos, las utilidades para construcción civil. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a invitar al doctor José Reinaldo López Viera para también nos dé sus palabras de saludo. Bien, muy buenas tardes, agradeciendo la presente invitación en este foro importante. Bueno, como lo decía el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, FENATRAC, en el día de hoy vamos a conversar, vamos a analizar y vamos sobre todo a expresar la constitucionalidad
no solamente del tema de las utilidades, sino sobre todo también de los derechos de los trabajadores de construcción civil que se han visto afectados por una serie de decretos supremos que ya en su momento vamos a hablar y contra los cuales ya se han interpuesto las acciones legales correspondientes, ¿no? En mi calidad de asesor legal yo tengo a cargo la idea de brindarles a ustedes los pormenores específicos y concretos sobre no solamente la participación de las utilidades que nos corresponde que es un derecho innegable, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, tenemos ese respaldo de Naciones Unidas, sino que también los pormenores de las acciones legales que nosotros hemos tomado con respecto a los decretos supremos inconstitucionales, que vulneran, restringen y afectan de manera totalmente arbitraria, de manera totalmente refutable los derechos que los trabajadores tenemos, ¿no? Entonces, en los próximos minutos ya estaremos brindando al detalle toda esta situación. Quedan invitados cordialmente para escuchar y muchas gracias ya por su participación. Vamos a recibir con el cariño a uno de los congresistas que está trabajando para que esta ley sea una realidad. Entonces, con nosotros, el congresista Ángel Neira. Muchas gracias. Señor Augusto Ramos, presidente de FENATRAC, mi amigo Mario Toledo, mi amigo de las revocatorias, ¿no? Hay que cuidarse de él. Y el doctor López, asesor de y que está asesorando muy bien, porque estos temas hay que ganarlos con mucho argumento jurídico. Y lo político es que los escuchen, que también tienen derecho, ¿no? Y para eso están los congresistas, en una de sus funciones de representación, de legislar y de fiscalizar. Es cierto que este es el segundo foro, el primero llegaron conclusiones como darle más peso, más valor a estos eventos para que se vaya socializando a la opinión pública, a los mismos congresistas, a los mismos empresarios sobre su derecho que los asiste. Pero también que quede claro que estos eventos son oficiales, sus conclusiones tienen que ser vinculantes con los congresistas. Si hay un proyecto de ley para debatir o para pasar a la comisión, los congresistas estamos obligados de atender ese proyecto. No quiere decir que se va a aprobar, pero tiene que pasar por el momento del debate. Y ahí donde vamos nosotros los congresistas a defender, a cuestionar o a mejorar el tema. Desde mi parte del primer foro, yo ya tuve una posición con respecto a las utilidades. Con este decreto, el decreto legislativo 892, donde se pide que cambiemos el párrafo número 2. ¿Qué dice el párrafo número 2? Dice, modifíquese el primer párrafo del artículo 2 del decreto legislativo 892 que regula el derecho de los trabajadores, a participar en las utilidades de la empresa. Y acá viene lo más importante, la visión universal del concepto. De las empresas que desarrollan actividades generadoras de renta de tercera categoría. Punto. O sea, ¿por qué se tiene que decir a estos 10%, a los otros 10%, a los otros 5% y a los otros ni se les nombra, como el caso de ustedes? Si en el párrafo concretamente dice a todas las empresas que desarrollan actividades generadoras de renta de tercera categoría, o sea que el derecho del 10% es para todas esas empresas de actividades de renta de tercera categoría. Para mí, mi posición en el debate, no voy a decir a la empresa pesquera, a la empresa, no, señor. Es obvio, está implícito que la actividad de la industria y la construcción también le corresponde el 10%.
no vayamos a un debate, pues, porque lo demás es discriminatorio. Porque primero anuncia diciendo el universo para todos los que generan, las empresas que generan renta de tercera categoría, y por qué poner otro párrafo para discriminar a unos sí y a otros no. Actividades generadoras de renta categoría mediante la distribución de un 10% de la renta anual antes del impuesto, punto. Ese sería el artículo. Nada más. Nada más. Y ahí se nos van a unir los hermanos trabajadores de los restaurantes. ¿Por qué da el 8%? ¿Y por qué a otras actividades, todas despectivas, a otras le damos 5%? Ahí estaban ustedes. Entonces, de eso se trata, esa es, digamos, es la posición, y eso lo dije en el primer foro y mantengo. Ya el doctor López dará pues ya las pinceladas legislativas mucho para estar unificado. Esto quiere decir que no solamente quien va a apoyar esta ley no solamente va a ser el sector de construcción, va a ser los otros que están discriminados también. Y eso es bueno, una buena estrategia. Inviten a otros sectores para que digan, ustedes también se van a beneficiar. Ustedes, hermanos de los restaurantes, todos se tienen que beneficiar. Si estamos en un boom de gastronómicos que suben los precios de las comidas con turismo y todo, ¿y por qué decirles a ellos 5%? Entonces necesitan alianza por un derecho legítimo, su reclamo. Ustedes no están pidiendo una nueva ley para reconocer un derecho. El derecho ya está escrito, está implícito acá. Lo único que necesita es precisar, borrar los párrafos discriminatorios, ¿no? Y separar los temas. El trabajador es trabajador. Todo trabajador de empresa que genera renta de tercera categoría y punto. Eso está bien claro, bien definido. Entonces, ese es el punto. Otra cosa que quiero resaltar y que se acordó acá a la mesa, invitar también a PECO. Este es un foro, que participen todos, y se le ha invitado. Invitar a otras instituciones que vengan. Ahora, si no vienen, ya fueron invitados y está registrado acá, porque este es un evento que nace del Palacio Legislativo, de un poder de representación, de legislación y fiscalización. Si no quieren participar, tendrán sus razones, estarán ocupados o no les parece importante este tema o creen que esto no va a prosperar. No. Y también otro informe que me dan es que ya se tiene el presidente de la Comisión de Trabajo, el congresista Reati, y que los ha recibido. Y está, obviamente, él, como todas las comisiones, estamos obligados por ley a procesar este pedido, que esto está del año 2013. 2013 está dormido ahí. Entonces nosotros vamos a aparecer. Yo no soy de esa comisión, pero un momento, el hecho que yo no sea de esa comisión, tengo todo el derecho de sentarme ahí y discutir y defender, dar mi voz ahí. Entonces yo tengo ya una posición, quizás ustedes lo afinen ahora mucho más, lo voy a llevar a esa posición, porque el Congreso lleva la posición, la representación de la voz de sus representados. Entonces eso es el punto. Entonces ya se tiene eso y vamos a empujar porque ya nos queda poco, vamos a entrar en abril, mayo, junio, estamos en un año preelectoral, se complica, pero justamente también saquemos provecho. Porque a ver si nos ofrecen pues, por la campaña electoral sacar esto, pues, entonces ahí es el momento también, o sea, las condiciones están dadas. Entonces, hemos dicho acá que ustedes necesitan buscar a otros hermanos trabajadores de otros sectores para que digan que precisando el párrafo y eliminando lo discriminatorio es el beneficio universal para todas las empresas que generan renta de tercera categoría. Eso está escrito en la ley. Entonces, eso. Después ustedes hoy día van a tratar mucho sobre los decretos anticonstitucionales que yo la vez pasada ya los había escuchado y hoy día lo van a tratar. Por eso es importante este foro y esta conclusión. Y después de esto, el siguiente paso, hay que trabajar duro hay que estar ahí adentro
para que entre al debate ese tema. Ahí en el debate vamos a modificar estos artículos, vamos a defender. Y vamos a ver también quiénes están en contra también sobre estas pretensiones de ustedes. Yo estoy claro para mí, porque acá no estamos creando una nueva ley, un nuevo artículo, nada, sino el artículo, como ya lo leí, está preciso. Es un mandato directo, sino que lo malogramos cuando pusimos el otro párrafo, que la empresa pesquera 10%, que la empresa de comunicaciones. No, es todas las que generan renta de tercera categoría, todos. Eso está clarísimo. Los de cuarta categoría, no, pues, porque no lo dice. Los de quinta categoría, no, porque no lo dice. Acá dice todas las empresas, todos los trabajadores de las empresas, porque yo sugerí eso, que es necesario que estén. Si ellos tienen razón, bueno, lo tienen que explicar acá, para ese foro, que nos hagan entender. Pero si creen que al venir, que esto no va a prosperar, esto tiene que prosperar porque es un derecho. Y seamos perseverantes, que cuenten con los congresistas, ¿no?, que vamos a debatir este tema. Ustedes me han escuchado, yo ya tengo una posición, yo tengo una convicción y ese es mi compromiso. Por tanto, declaro inaugurado este segundo foro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor congresista Ángel Neira, por su brillante posición con el primer tema del proyecto de ley, incremento de repartición de utilidades a los trabajadores de la industria de la construcción. Vamos a recibir al doctor José López Viera, asesor de la FENATRAC. Bien, vamos a explicar al detalle el por qué es un derecho constitucional la participación de las utilidades por parte de los trabajadores de construcción civil. Veamos lo siguiente, ¿no? El congresista Neira ha dicho algo muy cierto, ¿no? Acá hay un tema que más allá de la participación de utilidades, hay dos derechos constitucionales que están en juego también. Uno es el derecho a la dignidad. Si uno abre su constitución, en el artículo 1 claramente dice, ¿no?, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Ahora, ¿qué cosa es la dignidad? La dignidad humana. La dignidad humana se define como el libre desarrollo de la personalidad del hombre. Oye, ¿qué significa la personalidad del hombre? La personalidad de una persona se da en base a lo siguiente: al alcance de objetivos, de sueños y metas que tiene una persona a lo largo de su vida. Las personas, para lograr concretizar sus sueños y objetivos, no solamente necesitan contar con derechos, sino necesitan que sus derechos se encuentren debidamente garantizados. Hoy en día, en pleno siglo XXI, nuestros derechos se encuentran garantizados en las diversas constituciones y leyes de todos los estados, y se encuentran garantizados para que justamente las personas alcancen a efectivizar su dignidad, que viene a ser no otra cosa que alcanzar nuestros sueños y objetivos que cada uno de ustedes se propone. Entonces aquí la participación, el derecho a las utilidades que nos corresponde, porque el artículo 29 de la Constitución así lo dice, también permite alcanzar la dignidad como persona. Pero por otro lado, también hay otro derecho en juego, que es el derecho a la igualdad, que, como bien lo ha dicho el congresista Ángel Neira, y en breves segundos vamos a explicarlo, tiene que ver con lo siguiente. Se supone que la igualdad dice que la ley debe ser aplicable a todos, sin distinción de raza, color, sexo o cualquier otra índole. Oye, ¿y por qué aplican el 10% de utilidades a un grupo de trabajadores y discriminan a otros? Cuando en Naciones Unidas hay una clasificación internacional de industrias en Naciones Unidas, y dentro de esa clasificación se considera a los trabajadores de construcción civil como actividad industrial. ¿Y por qué este decreto legislativo 892 en su artículo 2 no lo ha considerado así? Pese a que su reglamento, el decreto supremo 009, lo dice. Para justamente clasificar esto de la participación de utilidades, tenemos que considerar la clasificación internacional de Naciones Unidas.
Oiga, pero ¿cuál consideración hay si leemos el decreto legislativo 892 y en el artículo 12 dice bien claro que el 10% solamente es para empresas de telecomunicaciones, industriales, pesqueras, y punto? Oye, ¿y dónde está el sector de construcción civil? Estará pues en el rubro de otras actividades, con el 5%. Pero no me dejarán mentir, y acá está su secretario general, que ni siquiera el 5% les otorga. O sea, ni siquiera los consideran en otras actividades. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Dónde está el Estado constitucional? ¿Dónde está la concretización de la persona humana que establece la Constitución? Eso es por un lado. Por otro lado, efectivamente, hay un proyecto de ley, que es el proyecto de ley 2600-2013, presentado el 2 de septiembre del año 2013, donde se establece justamente que el sector de construcción civil debería estar considerado dentro de ese 10% de utilidades. Pero vayamos también a pensar un poquito, ¿no? 2 de septiembre del 2013, ¿qué fecha estamos ahorita? 2015. ¿Correcto? O sea, han pasado cerca de 2 años y el proyecto está ahí. Y ya estamos a puertas de una elección. Entonces yo me pongo a pensar y decir que necesitamos llegar a una elección para comenzar a presionar y que los congresistas recién reaccionen y comiencen a decir, sí, de verdad hay que proteger los derechos de este grupo de trabajadores y todo lo demás. ¿Qué? ¿Por fines electorales o qué cosa? Aquí la cuestión es clara y lo ha dicho el congresista Neira antes de irse. La agenda del congresista es representar al pueblo para defender sus derechos desde el primer momento en que se sienta en una curul. Decreto legislativo 892. Por otro lado, el decreto legislativo 892 bien claro establece que la participación de utilidades en el marco del 10% se tiene que dar a todas aquellas empresas que se dedican a actividades que generan rentas de tercera categoría. Construcción civil es una actividad que dinamiza la economía nacional. Preguntemos cuánto dinero ingresa producto de la actividad que cada uno de ustedes, muchos trabajadores de construcción civil, realizan día a día. ¿Cuánto se le da? ¿Cuánto recibe? ¿Cuánto percibe el Estado? ¿Y cuánto perciben también las empresas por realizar eso? Entonces, si hablamos de tercera categoría y construcción civil está dentro de ese rubro, ¿por qué el decreto legislativo 892 no nos ha considerado? Al igual que las empresas de telecomunicaciones, las empresas industriales y las empresas pesqueras. Por otro lado, hablemos de lo siguiente. Esta propuesta ha sido dada por la Federación Nacional de Construcción Civil. Y acá hay que ser enfático y claro en lo siguiente. Han pasado más de 50 años y ningún sindicato se ha tomado la molestia de presentar una propuesta como esta. Porque ahora, si ustedes ven, ustedes saben, el trabajador de construcción civil recibe una liquidación que es el 15%. Pero vayamos a ver en qué consta ese 15%. El 12% de ese 15% corresponde a su CTS y el 3% corresponde, dice, a las utilidades. Pero no me dejará mentir su secretario general que ese 3% no lo sacan de la empresa. Ese 3% lo sacan del sueldo del trabajador. Oiga, y yo comienzo a analizar la Constitución en el artículo 29 cuando se habla del derecho que tienen los trabajadores a percibir la participación de utilidades. Y yo tengo entendido por una cuestión lógica razonable y totalmente verídica que las utilidades no se sacan del sueldo del trabajador. Las utilidades se sacan de lo que percibe la empresa. Entonces, ¿de qué utilidades estamos hablando? El trabajador de construcción civil hasta la fecha no recibe verdaderamente utilidades. Porque ese 3% que dicen que son que es utilidades, no lo saca de la empresa, no lo sacan de la empresa, lo sacan de tu propio sueldo. ¿Dónde se ha visto que las utilidades te las van a sacar de tu propio sueldo?
Eso es inaudito, eso no se puede aceptar en ninguna parte, eso no es lógico, no es razonable, es falso. Entonces lo que la Federación Nacional está reclamando a través de esta propuesta, de este proyecto de ley, es que por primera vez en más de 50 años los trabajadores de construcción civil perciban las utilidades que por derecho constitucional le corresponden. A mí me parece muy buena la idea del congresista Neira de que no solamente sean los trabajadores de construcción civil, sino que se inviten a otros sindicatos de otros trabajadores, por ejemplo los restaurantes, ¿no?, que también se puedan sumar a la propuesta. Porque efectivamente no puede haber acá una cuestión de discriminación. Nosotros, como un Estado constitucional que ha aprobado legítimamente tratados internacionales, ¿y qué dicen las Naciones Unidas con respecto a esto que estoy mencionando y que se plasma en esta propuesta 2600-2013? Dice lo siguiente: las Naciones Unidas hace mucho tiempo sacó una clasificación internacional de industrias, como les decía al inicio. Y en esta clasificación internacional de industrias se establecía que tienen o que gozan de actividad industrial o son considerados dentro de actividad industrial no solamente las empresas de telecomunicaciones, las empresas pesqueras o las empresas industriales propiamente dichas, sino también aquellas empresas que se dedican a las cuestiones de construcción civil, o sea, nuestro rubro. Y si se supone que las Naciones Unidas saca una clasificación internacional, no es por las puras, es para que los estados que se encuentran o que pertenecen a las Naciones Unidas tomen en cuenta esa clasificación y emitan sus leyes de acuerdo a lo que dice la autoridad internacional. Entonces el decreto legislativo 892, cuando en su artículo 2 no nos considera dentro del rubro de actividades industriales, pese a que emitimos renta de tercera categoría, pese a que las Naciones Unidas lo dice, definitivamente cae en una inconstitucionalidad que afecta a los derechos laborales de un grupo importante de trabajadores, en este caso los trabajadores de construcción civil. Ahora, una cosa chistosa y anecdótica es que este decreto legislativo tiene un reglamento, y en ese reglamento, en su artículo 3, dice: para la clasificación de las actividades que perciben utilidades, se debe de tener en cuenta o se va a tener en cuenta la clasificación internacional hecha por las Naciones Unidas. Oigan, eso es una burla, porque el reglamento lo dice, pero vayan a la ley. El decreto legislativo ni siquiera lo toma en cuenta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una inconstitucionalidad, y una inconstitucionalidad dolosa y abusiva, que la Federación Nacional está reclamando después de casi 50 años, que ningún sindicato se ha atrevido a reclamar. Ahora, aquellos sindicatos que vienen y comienzan a decir no, que nos van a restringir derechos, que nos van a quitar, que eso no es favorable. ¿Cuándo, en qué parte, dígame, del proyecto se establece que vamos a eliminarle algún derecho a los trabajadores de construcción civil? En ninguna parte. Al contrario, vamos a aumentarle los derechos, que esa es la labor de un Estado constitucional: darle, otorgarle, efectivizar cada vez de manera más óptima, más prolija, más amplia los derechos a sus trabajadores, para concretizar la dignidad humana. Que eso quede claro. Finalmente, y confiando en una fe inquebrantable en que nuestros derechos tienen que ser respetados, este proyecto de ley se convertirá en ley y tendremos el derecho al 10% de utilidades. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor López, por su mensaje. A continuación vamos a invitar al señor Flavio Mozo, de la Confederación Sindical de Trabajadores. Compañeras y compañeros, compañero Augusto, distinguido doctor, saludar al distinguido congresista Ángel Neira, que nos conocemos ya un buen tiempo,
porque es uno de los que ha sido dirigente sindical en algún momento, es lo que sabemos, y ha podido sacar la ley de los hemodianteros, que está afiliado a nuestra confederación. Pero yendo al tema de fondo, esta osadía que ha tenido la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, pero antes de continuar yo quiero de verdad saludar, es decir, esta iniciativa y aunarme a este gran esfuerzo que está haciendo la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, el de poner al tapete en la discusión en favor de sus afiliados, porque esto, si se da la ley, no solo es para la Federación, es a nivel nacional para todos aquellos que están involucrados en construir y engrandecer nuestra patria, ya que en estos últimos 10 años el crecimiento de la construcción ha sido tremendo, la inversión ha sido tremendo, y los únicos que se están llevando todo el dinero son los grandes inversionistas y los bancos. Esa es la realidad. Y ante eso, los trabajadores tenemos todo el derecho, como lo ha planteado el doctor, en el sentido de lo que dice la Constitución de igualdad y de remuneración y dignidad para los trabajadores, el de poner en el tapete el aumento de las utilidades. Y no sea lo gracioso esto, porque es anecdótico que me digan de que ese 3% se le descuenta de su propio salario y lo maquillan como que fuera utilidades. Y muchas veces durante tanto tiempo los trabajadores pensamos que estamos dando, si yo fuera de construcción me estaban dando utilidades, y no me di cuenta de que me estaban solo reduciendo mi salario. Y eso está en contra de las leyes, porque no te pueden reducir el salario o poner un rubro diferente para tratar de, con eso, la obligación que tiene la empresa de pagarte lo que debe, y como decía las normas. Del análisis que ha hecho el doctor y lo importante del proyecto, yo creo de que ya es tiempo y hay una proyección de crecimiento a nivel nacional en el sentido de inversión en la construcción, y los que se sacan la mugre y los que se matan haciendo buenas casas, buenos edificios y buenos proyectos de puentes, de carreteras, son los trabajadores, son ustedes. Y yo creo que es justo que independientemente que exista otra organización, a que se les atienda, y tiene todo el derecho a que la representación nacional discuta y apruebe esta norma. Y nosotros estamos con ustedes. Y vamos a salir a luchar con ustedes hasta lo último, porque nos asiste la razón, por todos los argumentos que el doctor ha podido exponer en esta mesa. Nos asiste el derecho, que no puede ser posible de que ustedes, con el crecimiento que ha tenido y con la inmensa inversión que ha habido, que simplemente le saquen su utilidad de su propio salario. De verdad inaudito. En nuestro sector, porque también soy secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores en Hoteles y Ramos Similares del Perú, estamos en ese rubro del 5%, pero lo gracioso de acá, porque eso, a la hora de salir el ingeniero Neira me dice, también hemos hablado en que debe ser igualdad para todos, y tiene razón en ese sentido, porque la Constitución, la ONU y los convenios internacionales lo dicen. Lastimosamente la gran mayoría de las normas en nuestra patria no se cumplen, o poco o nada hace, y si el ministerio, los inspectores que tienen son ínfimos, que no cubren ni siquiera el 100% del total de trabajadores que estamos en el mundo del trabajo. Entonces, ¿de qué cumplimiento hablamos? Si el Estado es ineficiente para exigir a los empleadores que cumplan las leyes. Y acá quiero tocar algo que en todas partes, repito, en todos los sitios que he podido ir a nivel latinoamericano, y que ocurre, y nuestros problemas son casi comunes, es que las leyes o los derechos, cuando el trabajador comete un determinado error por cualquier circunstancia, el empleador le aplica en el instante la sanción. Pero cuando los empleadores vulneran nuestros derechos, no nos pagan, nos descuentan o aplican esta utilidad como la forma como le ha explicado nuestro secretario general, nadie le dice nada.
o nosotros tenemos que agotar la vía administrativa, ir al ministerio, que hoy en día ha perdido casi todas las facultades, y tenemos que ir al Poder Judicial. Puede pasar 1 año, 2 años, 3, 4, 5 años, y de repente el juez determina y dice: repóngase al trabajador en el mismo lugar y páguense todos los derechos que se le ha dejado de pagar. Qué injusto, ¿no? Que nosotros tenemos que hacer toda esa travesía para hacer valer nuestros derechos. Sin embargo, el empleador, en el instante cuando uno comete una falta, le aplica. A eso también tenemos que razonar. Por eso pero finalmente les digo, compañeros, creo de que sé que es el segundo encuentro, y hay que hacer los encuentros necesarios para hacer entender a la representación nacional que es un derecho de los trabajadores de construcción el que se nivele al 10% de utilidades. Y nosotros también vamos a pelear eso, porque en la parte de considerandos dice para los trabajadores de restaurante 8%, si en la mayoría de los hoteles tiene restaurante. ¿Por qué en los hoteles que se tiene que desgranar para darle solamente al del restaurante y al resto de los trabajadores darle el 5% o el 3%? Parece injusto, ¿no? Por eso es que estamos con ustedes en la lucha. Y si hay que ir a los estamentos internacionales, vamos a acompañarlos, compañeros. Gracias. Muchísimas gracias. Continuando con la programación, vamos a invitar al doctor Hildebrando Castro para que nos dé una exposición sobre el tema. Lo recibimos con fuertes aplausos. Señor Secretario General de la Federación de Trabajadores, doctores, ponentes, trabajadores todos, traemos el saludo del despacho del congresista Manuel Dagmar, quien fue en realidad el invitado por la federación de ustedes y que va a apoyar este proyecto de ley, con las disculpas del caso, porque el congresista en estos momentos se encuentra en Piura, que es también mi tierra, y por eso lo vamos a representar dándoles algunas palabras de apoyo y nuestra decidida voluntad que estos derechos que ustedes están forjando en esta jornada se materialicen lo más pronto posible. Recuerden ustedes, aunque veo que hay algunos jóvenes, y eso está muy bien para la federación, que en la década del 90 del siglo pasado, el derecho laboral peruano fue arrasado por la dictadura fujimontesista. Después que vino la época del despojo con Fujimori, vino la era mundial del neoliberalismo, de la globalización en general, que comenzó a atacar los sectores de la clase trabajadora, los sectores productivos, cada uno por separado. Los desparramó, los debilitó. La globalización tenía su manera de imponer al capital financiero internacional, debilitando aún más a la clase trabajadora que ya estaba golpeada. Los sindicatos se achicaron. La fuerza de respuesta de la clase trabajadora también se achicó. Los partidos políticos en general fueron debilitados. Y más aún, los partidos de izquierda prácticamente fueron exterminados, con todos los métodos habidos y por haber, desde la fuerza policial, la fuerza represiva, los asesinatos, los secuestros, con el Plan Cóndor, que invadió toda América Latina, hasta la compra de voluntades y la corrupción de los dirigentes políticos. La recomendación que yo hago a la clase trabajadora para volver a retomar el poder, el prestigio, la presencia que tenía antes el sindicato, es también tener una respuesta antiglobalizante de manera integral y no solamente en el salario. Esta reivindicación, en primer término, ya todos sabemos, es justa. Atenta no solamente contra el derecho constitucional, como ya se ha dicho, atenta contra la cláusula universal de los derechos humanos, atenta contra la Carta Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 24 establece que no puede tratarse a la persona de manera desigual. No puede haber discriminación contra la persona.
Y es obligación del Estado tratar a todos por iguales. Esta ley, el decreto legislativo 832, lo que hace es diferenciar a la clase trabajadora, partirla por pedazos, dividirla, buscar que entre ellos se peleen. Y lo único que debemos tener presente es que la clase trabajadora tiene que hacerse respetar sin que se aplique contra ella ningún tipo de discriminación. Y esta ley es discriminatoria y es atentatoria contra el derecho constitucional y además ahora estamos descubriendo contra el derecho internacional consagrado en la Carta Interamericana de los Derechos Sociales y Económicos. De esa manera, no solamente se logrará este objetivo justo que ustedes perciben, el 10% de las utilidades, sino tener una federación, construcción insertada en el seno de la ciudadanía, levantando las banderas del conjunto de nuestra población peruana. Es una invocación que hacemos porque queremos ver una federación que no solamente se preocupa del salario y la reivindicación pequeña, sino que se inserta en un contexto de lucha antiglobalizadora y para reivindicar el conjunto de los derechos del pueblo peruano. Muchas gracias y le auguro a este evento el mayor de los éxitos y nuestro compromiso con el conjunto de sus dirigentes, apoyarles en las tareas que ustedes emprendan. Muchas gracias. Bien, sobre el tema de utilidades para la industria de la construcción, vamos a invitar a continuación a su secretario general, al señor Augusto Ramos Dolmos. Bien, quiero agradecer sinceramente a los expositores, doctor que ha expresado su opinión a nombre del congresista Dagmer, al mismo congresista Ángel Neira, quien se ha comprometido también en esta lucha desde el principio, doctor López, con una brillante exposición. Agradecer la participación de todos, compañeros, trabajadores y trabajadoras también, a nuestro compañero Flavio Mozo, secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores del Perú. Lo digo porque hemos invitado a todas las organizaciones, hemos invitado a la CGTP, hemos invitado a la CTP, a la CAT, a la CUT, a la Central Única, hemos invitado. ¿Para qué? No lo estamos invitando a un ring para trompearnos y ver quién gana. Hemos invitado a CAPECO, a la Cámara Peruana de la Construcción, que es el gremio de los constructores, de las grandes empresas como Oray y Montero y todas las empresas aquí en el Perú. O sea, el representante de los constructores. ¿Y lo hemos invitado a dónde? ¿A una marcha para agarrarnos a palos? No. Lo hemos invitado a un primer fórum que fue en el local de Raúl Porras Barnechea, en el Congreso de la República, a este segundo foro laboral, que es en el Museo de la Santa Inquisición, que también pertenece al Congreso de la República, ¿no? Con los congresistas, con la parte legal nuestra, con dirigentes sindicales y dirigentes populares. ¿Para qué? Para que vengan los compañeros de las otras centrales sindicales, CGTP, CTP, CAT, CUT, y vengan a decirnos que lo que estamos reclamando está bien o lo que estamos reclamando está mal. ¿Y por qué está mal? Y traten de convencernos de que estamos equivocados. Pero el lugar para conversar, compañeros, para dialogar, es este. Nosotros no le estamos insultando en los periódicos, en la televisión, nada. Lo hemos invitado a este foro a hablar, a conversar, a dialogar así en paz. Y que den su opinión. Y no vienen. ¿Por qué no vienen? Mandan cartas agresivas, insultando. Eso no tiene ningún efecto, no ha tenido ningún efecto. Pero deben estar acá para decirnos, y que vengan también con su comitiva, ¿no? Para decirnos, nosotros pensamos que las utilidades no va a salir, que están reclamando mal, no les corresponde al trabajador de construcción sin las utilidades, que nos lo digan, y que nos lo digan acá, en las instituciones del Estado, en el Congreso de la República.
y que discutan con los congresistas que nos están respaldando, con la parte legal, con Fabio Mozo, que es secretario general de una confederación de trabajadores en el Perú y tiene también una representación internacional, pero conversando. Si no viene, quiere decir que solamente insultan y no tienen argumentos, porque con ausentarse, con no venir, le están diciendo a los trabajadores que están en contra de la reivindicación, porque lo que estamos pidiendo es un derecho. Estamos buscando que el trabajador lleve más dinero a sus bolsillos para que pueda mejorar su calidad de vida, eduque mejor a sus hijos, alimente mejor a sus hijos, construya su casa, amplíe su casa, o sea, mejore su calidad de vida. Eso es lo que estamos pidiendo con las utilidades. Entonces nosotros estamos completamente convencidos de que el haber buscado esta vía, el Congreso, y no estamos equivocados porque ningún congresista nos ha dicho lo contrario, el Congreso de la República, uno de sus trabajos es fiscalizar. Y una de las tareas que tiene es legislar, crear leyes, derogar leyes, modificar leyes, e inclusive, si no me equivoco, está el doctor López acá, también puede modificar la Carta Magna, puede hacer enmiendas. O sea, lo que estamos pidiendo, modificar el artículo 2 del decreto legislativo 892, que crea ya el tema de las utilidades, aquí en el Perú, no tiene que crear ninguna ley, se incluye a construcción civil en la participación del 10%. Lo puede hacer el Congreso de la República, está dentro de su reglamento interno, está dentro de sus facultades, sí está. Ahora más bien esto está generando una nueva expectativa. Hay otros sectores de la producción que están participando del 5%, del 8%, y estamos pensando unir fuerzas, y en esto lo comprometo yo a Flavio Mozo como secretario general de la Confederación de Trabajadores, ¿no? Y un gran amigo, a luchar, unir fuerzas para que se logre incluir a construcción civil en la participación del 10%, pero ir más allá, de acuerdo al principio de la igualdad que la Carta Magna protege, que el 10% sea para todos, o sea, que se acabe la discriminación. O sea, se acabe la discriminación, y en esto creo que Flavio, ¿no?, tiene un gran sector de la producción y productividad, y vamos a hacer fuerza, y lo vamos a lograr, ¿no? Lo vamos a lograr. Estamos yendo por la parte legal. Mira, tiene más de un año este proyecto de ley que hemos presentado a través de Johnny Lescano al Congreso de la República. Estamos utilizando pacíficamente las instituciones del Estado, ¿no? Estamos yendo a hablar con los congresistas. El 7 de abril tenemos una marcha pacífica y ya el Ministerio del Interior nos dio la resolución de garantías, porque somos una institución formalizada, legal, formal, y vamos a marchar por la calle de Lima hacia el Congreso, a decirles, señores congresistas, venimos en marcha ahora, aprueben, aceleren esta reivindicación que tiene 69 años, ¿no?, sin que se le dé nada al obrero de construcción civil. En ese sentido, yo quiero manifestarles de que del 17 de febrero a la fecha hemos conversado con el congresista Guayama, ¿no?, del Partido Nacionalista, su equipo de asesores. Lo invitamos también para que venga, nos dijo que no iba a poder estar presente, ¿no? Y ¿cómo se llama? Hablamos con él, hablamos por espacio de hora y media más o menos, ¿no? Hicimos el deslinde correspondiente en el tema de la afiliación, porque la FENATRAC es una organización independiente, no estamos afiliados a la CGTP ni a la CTP, pero eso no significa de que nos discriminen, nos marginen o nos excluyan, ¿no? De ninguna manera, el derecho es universal, ¿no? En ese sentido, se comprometió él, dentro de la bancada del Partido Nacionalista, en respaldar este pedido justo de las utilidades. ¿Por qué? Porque va a beneficiar no solo a los afiliados de la FENATRAC, sino a los 450.000 trabajadores. O sea, cuando este proyecto se apruebe en el Pleno del Congreso, beneficia a los miles de afiliados de la FENATRAC, de la CGTP, de la CTP, de otros sindicatos, a todos los va a beneficiar. Y no estamos hablando de 10 soles, estamos hablando entre 5.000, 7.000 y 10.000 soles a los compañeros que lleguen al año de trabajo en una obra, ¿no? La liquidación de un operario al año llega a 4.000 soles, sus beneficios sociales.
O sea, el 15% más el 10%. Y acá vamos a lograr casi 10.000 soles por cada obrero según los cálculos que nosotros hemos hecho, ¿no? De la utilidad que ganemos. Entonces, es un gran beneficio para todos, ¿no? Ahora, hemos conversado también con Lourdes Arcorta, ¿no? Con la congresista Lourdes Arcorta hemos conversado, hemos hablado de estos temas. Ella no está en la Comisión de Trabajo, pero se ha comprometido en hacer todas las gestiones como congresista para que realmente esto salga adelante. Y en el Pleno contamos con su apoyo también. Hemos hablado en el Congreso de la República con el congresista Rolando Riategui, que es el actual presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República. Hemos estado con nuestro compañero José Manrique, ¿no? Y de secretario de organización de la FENATRAC, y Mario Toledo de CIPAC, ¿no? Hemos conversado, ¿no? Por espacio de 1 hora. Él es el indicado, porque él preside la comisión donde está el proyecto de ley 2600 que incrementa, que da las utilidades para construcción civil. O sea, él preside esa comisión. Él es el que tiene que ponerlo en agenda y tiene que de alguna manera darle forma, se ha comprometido a darle forma a través de un dictamen para que podamos tener la aprobación de la mayoría de esa comisión. Después de más de 1 hora de conversar con él, ha sido un congresista muy amable, muy atento y ha demostrado toda su disposición, se ha comprometido, nada más ni nada menos que el presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, donde está el proyecto, se ha comprometido el día de ayer a hacer un dictamen, agregar cosas y ponerlo en agenda en la Comisión de Trabajo y a través de su bancada, porque ellos son creo 4, ¿no, Mario? Son 4 representantes en la Comisión de Trabajo, de hecho, ellos van a apoyar. Entonces tenemos al presidente de la Comisión que va a defender, ha entendido y ha dicho que yo estoy claro, vamos a defender eso, lo vamos a poner en agenda. Aprobado en la Comisión de Trabajo, pasa al Pleno, compañero. Y en el Pleno, yo estoy completamente seguro que sale y de repente no solamente incluida construcción civil en el 10%, sino con esta enmienda que puede salir de la Comisión de Trabajo, ya se deja de discriminar a todos y se pone 10% para todos, que sería algo sumamente extraordinario, ¿no? También hemos hablado con Octavio Salazar, con el congresista, ¿no? Octavio Salazar, él no está en la Comisión de Trabajo, pero va a estar en el Pleno. Nos va a recibir más ampliamente para conversar más cosas después de Semana Santa y se ha comprometido en el Congreso también a apoyar en todo, porque considera que lo que estamos reclamando es justo. Y hemos estado también en la oficina del congresista Dahmer, ya su asesor ha expuesto su posición, hemos conversado ahí y tenemos todo el respaldo, porque ellos también son firmantes. El congresista Dahmer es firmante del proyecto de ley 2600 que la FENATRAC presentó a través de Johnny Lescano en el Congreso de la República. En ese sentido, hemos cumplido nosotros con las tareas que nos recomendó también el congresista Ángel Neira, ¿no? De hacer el lobby, hacer el lobby sano. Tenemos que ir a buscar a los congresistas, a los presidentes de las comisiones, a los partidos políticos, ¿para qué? Para, como dice, socializar, ¿no? Concientizar, que entiendan que este es algo que está durmiendo décadas. No lo pidieron otros gremios, tan celosos porque lo hemos pedido nosotros, pero no se trata de eso. Se trata de que es un beneficio para todos y eso es lo que tienen que entender. Y bueno, por lo menos de las autoridades, los congresistas, a donde vamos, después de conversar, estamos, como se llama, recibiendo todo el apoyo. Ahora, el día 7 de abril, vamos a hacer una marcha estrictamente de construcción civil hacia el Congreso de la República, llevando también otros aportes, otros agregados, ¿no? Para decirle a los congresistas en forma pública ya, con todo lo que es la prensa, los trabajadores en las calles, manifestándole a los congresistas que aceleren y que una vez llegado al Pleno, aprueben la modificatoria de este decreto legislativo 892 y le den a los trabajadores el 10% de utilidades para construcción civil y Dios quiera también para todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el día 7 de abril
Vamos a estar a partir de las 2 de la tarde en la Plaza Bolognesi, concentrado todo lo que es construcción civil, afiliados a la FENATRAC y no afiliados también, hombres y mujeres, marchando en forma ordenada, disciplinada, pacífica, pero con mucha fuerza y con mucha valentía, como dicen las calles, reclamando un derecho justo, manifestando de que vamos a volver a invitar a Capeco. Siempre le invitamos a Capeco, queremos escuchar su voz acá, no estamos diciendo en la calle, ¿no? Acá, en las instituciones del Estado. Queremos escuchar su voz como representante de los empresarios que nos digan qué es lo que piensan, ¿no? Y por qué estarían en contra, ¿no? Queremos, y vamos a volverlos a invitar. Si no vienen, que no venga Capeco, que no venga la CGTP, la CTP, la CUL acá, eso no significa que se va a frenar el proyecto de ninguna manera. Lo que hemos querido es concientizar, socializar esto con ellos también. Pensamos diferente, tenemos diferencias en el tema gremial, pero cuando se trata de los trabajadores, unidad en la acción. Debemos pelear juntos por este derecho de los trabajadores. Pero si no lo entienden así, esto sigue su camino en el Congreso, seguimos trabajando en esta institución y al final se tiene que aprobar este derecho que es en bien de los trabajadores. En ese sentido, yo doy mi expresión en el tema de las utilidades, vamos a continuar luchando, no vamos a desmayar. Creemos que la razón nos asiste y ahora estamos también ya en un compromiso de la mano con el compañero Flavio Mozo de la Confederación Sindical de Trabajadores del Perú, un gremio muy importante a nivel nacional e internacional, y él ha expresado también que juntos vamos a pelear estos derechos y lo veo muy bien. Gracias a Flavio Mozo por haber venido y por comprometerte en esta lucha de las utilidades para construcción civil. Muchas gracias.